Hola nuevamente chicos, estamos con un nuevo video tutorial referente a lo que es el índice de ecuación de capital, que es el tema para este tercer parcial. ¿Cuál es el propósito del índice de adecuación de capital? Antes que todo hay que mencionar de que el índice de adecuación de capital se origina o nace de Basilea III. Y es por medio de la AIBA que solicita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que haga una reformulación o ajustes a cómo se aplicaba, y quedaron estos indicadores que vamos a ver a continuación. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es promover la seguridad y solvencia patrimonial de la institución, siempre en resguardo de los servicios públicos. Cuando se refiere a servicios públicos se refiere a los cuentavientes, al dinero que nos depositan los clientes a la institución. ¿Y qué es lo que mide? Mide la capacidad que tiene para cubrir pérdidas operativas con su capital derivado de sus activos riesgosos. ¿A qué se refiere con sus activos riesgosos? Recordemos el dicho que dice: a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces puede ser de que la institución tenga activos o inversiones o acciones que pueden ser de alto riesgo y que pueden haber probabilidades de que tenga una pérdida. Entonces a eso se refiere con activos riesgosos. ¿Qué indicadores establece la normativa? También recuerden que la normativa ya la tienen ustedes disponible en la plataforma. El índice de adecuación de capital, conocido como IAC. La normativa establece que debe ser como mínimo un 10%. Eso es lo mínimo que deben de tener todas las instituciones bancarias. Cobertura de conservación de capital. Debe ser por lo menos 2.5 adicional al IAC. O sea, 10% más 2.5 debe quedar en 12.5. 10 que van a pertenecer al IAC y 2.5 a la cobertura de conservación de capital. Y por último tenemos el apalancamiento o coeficiente de apalancamiento, que debe ser como mínimo el 4%, de acuerdo a lo que establece la normativa, y ustedes lo van a poder leer con mayor amplitud. ¿Qué variables intervienen en los indicadores? Los recursos propios. De acuerdo a la normativa, a nuestra legislación, los recursos propios es la sumatoria del capital primario y el capital complementario, que forma parte de la planificación de capital de cada institución, en atención a los riesgos inherentes, entorno económico, sistemas de gobierno, gestión y control de riesgo, entre otros. Igual cada uno de estos en la normativa aparece con mayor ampliación de qué significa y de qué lo conforma. Nosotros aquí vamos a ver los aspectos generales para poderlos calcular y analizar. Activos contingentes. Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia debe ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la empresa. O sea que son activos que se pueden dar o no se pueden dar. Podríamos decir, tenemos garantías, se puede aplicar o no se puede aplicar, pero esa garantía tiene un valor. Y los activos ponderados por riesgo. Esto es que agarramos los activos desglosados en el balance general, y de esos activos, depende del tipo de riesgo, lo vamos a ponderar en 0, en 10, en 20, 50, hasta 175%. Entre más alto, más riesgoso es el activo. Igual, dentro de la normativa hay un detalle de cuáles entran en cada una de estas calificaciones. Pero, ¿cómo se calcula el IAC? El IAC se calcula volumen de recursos propios, o sea, capital primario más capital complementario, como vimos anteriormente, entre o sobre activos ponderados por riesgo, donde volumen de recursos propios es la suma del capital primario y capital complementario, y activos ponderados por riesgo es la suma de los activos clasificados de acuerdo al riesgo que representa por su naturaleza. Ejemplo:
Como ya estamos familiarizados con los estados financieros auditados, de acuerdo a la investigación que ustedes han estado realizando, ahorita vamos a ver lo que es el de Banco Atlántida. Esta es información pública que se encuentra en la página de la comisión. Entonces ellos aquí nos dan un detalle. Recursos de capital. Capital primario 7.488.863. Capital complementario 1.361.627, dando un total de 8.850.490 de recursos propios. Ellos aquí nos detallan cuál es la clasificación de cada uno de los activos. Entonces, el total de activos ponderados por riesgo que nos exige la norma son 71.545.025. Entonces, aquí si ustedes se fijan, la relación o la división, que ya lo vamos a hacer, da 12.37%. Quiere decir que nuestro índice de adecuación es 12.37. Ahora vamos a ver. Tenemos los 8.850.490 entre 71.545.025. Esto me da un resultado de 12.37% de índice de adecuación de capital o IAC. Ahora, ¿cómo sale suficiencia de capital? Es como el excedente. Ya sabemos que 12.37 es nuestro índice, menos 10%, que es lo requerido o exigido por la norma, tenemos un excedente de 2.37%. Entonces, el 2.37% lo vamos a multiplicar por el total de activos ponderados, 71.545.025. Y esto nos da como resultado 1.695.987. Significa que esta es la cantidad que hay, por decirlo así, de más dentro de nuestro capital para poder soportar pérdidas operativas. Y como es mayor, le vamos a llamar suficiencia de capital. En caso de que este índice sea menor a 10, estamos hablando de una insuficiencia de capital. Por lo tanto, no cumpliría lo que exige la norma. Entonces, el IAC como mínimo que exige la norma es un 10%. En este caso, se cumple. Ahora vamos a ver la cobertura de solvencia de capital. Es el cálculo adicional al índice de adecuación de capital, requerido con plena capacidad para absorber pérdidas. Su objeto es fortalecer el patrimonio y garantizar la disponibilidad del capital para sustentar la actividad financiera en épocas de tensión, digamos ahorita como el coronavirus. Entonces, me dice que es la parte adicional. Entonces dice, el IAC mínimo es el 10%, o sea, lo que nos exige la norma, más el mínimo requerido de cobertura de solvencia de capital, que es un 2.5%, significa que como mínimo las instituciones deben tener 12.5%. Y continuando con el ejemplo anterior, tenemos 12.37 del IAC. Y como mínimo se exige un 12.5%, significa que esta condición no la está cumpliendo. Coeficiente de apalancamiento. Este indicador complementa el marco de capital basado en riesgos y se concreta a medir el apalancamiento de las instituciones de su capital primario con respecto al total de activos y contingentes sin ponderar, neto de estimación por deterioro y depreciaciones amortizadas. ¿Cuál es la fórmula? Capital primario, que ya lo conocemos, que son los 7 millones, entre total de activos más contingentes netos sin ponderación. Dice que debe de ser, de acuerdo a la norma, mínimo un 4%. ¿De dónde vamos a sacar todos estos datos? Lo vamos a sacar del estado, del estado financiero, en este caso del balance general. Entonces, por ejemplo,
Total activos me dice que son 86.140.455 y activos contingentes 10.358.525. El capital primario ya lo conocíamos que eran 7 millones. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que 7.488.863 entre la suma de 86 millones más 10 millones da un coeficiente de apalancamiento de 7.76, lo que significa de que sí cumple la condición, ya que lo mínimo que se exige es un 4%. ¿Qué datos hay que tomar en cuenta? Si el IAC es igual al 10%, está en el límite de lo permitido. Digamos que no es bueno ni malo, pero debe tener mucho cuidado porque en cualquier momento puede pasar a ser una cifra inferior. Si el IAC es 9%, hay insuficiencia patrimonial y ya la comisión determinará cuáles son las medidas que debe tomar para que este indicador suba a 10 o más de eso. Y como lo hemos estudiado, tiene que estar por lo menos en 12.5 para decir de que realmente puede absorber o cubrir esas pérdidas operativas. Y por último, si el IAC es 8% o menos, la institución ingresa en lo que se conoce como una quiebra técnica. ¿Por qué? Porque ya no puede soportar con su capital primario, o sea, el constituido, el autorizado, ya no puede absorber o soportar las pérdidas operativas que haya incurrido la institución. Todos estos conceptos que vimos ahorita y esta aplicación lo vamos a ver más detenidamente en clase y también con la lectura que ustedes hagan de la norma. Gracias por todo y que tengan éxitos en sus asignaciones.